El Centro de Mando Militar ruso recibió un mensaje antes del amanecer del 17 de marzo de 2026 que obligó al oficial de guardia a leerlo 2 veces debido a la magnitud de sus implicaciones. Durante esa noche, las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania ejecutaron una campaña de ataques coordinados multieje a lo largo del frente oriental. La evaluación de daños recopilada a la mañana siguiente confirmó un total de 1.700 bajas rusas en una sola jornada. De esa cifra, 900 bajas fueron atribuidas exclusivamente a ataques con drones, documentados mediante video y catalogados directamente en el sistema de registro ucraniano, tratándose de datos verificados y no de estimaciones o extrapolaciones estadísticas. En un conflicto que registraba un promedio mensual de 35.000 bajas rusas, equivalentes a unas 140 diarias, la jornada del 17 de marzo superó dicho promedio diario en un 50% dentro de un único periodo operativo. Estos resultados no se obtuvieron mediante bombardeos de artillería pesada ni asaltos masivos de infantería, sino a través de drones pilotados por operadores ubicados en sótanos, camiones y estructuras agrícolas reconvertidas en las zonas de retaguardia ucranianas. Los operadores guiaron las municiones hacia sus objetivos mediante cables de fibra óptica y aproximaciones terminales asistidas por inteligencia artificial, operando con un coste por baja de apenas unos cientos de dólares, frente a soldados cuyos bonos de reclutamiento estatales oscilan entre decenas de miles de dólares. Al extender este balance a nivel semanal, los datos indican que durante la primera semana de la primavera de 2026, las fuerzas de drones de Ucrania eliminaron o hirieron de gravedad a un estimado de 8.000 soldados rusos en 7 días. Esta cifra supera las pérdidas de la Unión Soviética durante todo el primer año de la guerra de Afganistán y sobreasa el total de bajas estadounidenses en 10 años de combate combinados en Irak y Afganistán. Los acontecimientos ocurrieron en un frente que los generales de Moscú habían descrito previamente ante la presidencia como una situación bajo control y gestionable. La reacción en Moscú ante estos datos no se manifiesta en forma de pánico visible o colapso logístico abierto en las calles, sino mediante la dinámica interna propia de los sistemas autoritarios. Reorganizaciones institucionales a puerta cerrada, destituciones silenciosas de personal y campañas de reclutamiento militar cada vez más intensas. Por cuarto mes consecutivo, la Federación de Rusia registra más bajas en el frente que soldados capaces de reclutar, y el 96% de estas pérdidas son causadas directamente por sistemas no tripulados. El desarrollo de esta estructura militar no existía antes del inicio de la invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022, momento en el que Ucrania carecía de una rama militar dedicada en exclusiva a los drones. En esa fecha, las capacidades del país se limitaban a activos de reconocimiento, cuadricópteros comerciales modificados y experimentos iniciales con drones de visión en primera persona, operados de forma independiente por unidades aisladas. Para junio de 2024, mediante decreto presidencial, se constituyeron formalmente las fuerzas de sistemas no tripulados como una rama militar independiente, convirtiéndose en el primer cuerpo de combate especializado en drones dentro de unas fuerzas armadas a nivel mundial. Esta estructura cuenta con su propia cadena de mando, presupuesto independiente, desarrollo de doctrina militar, centros de formación y una red de producción directa con empresas emergentes y fabricantes de tecnología de defensa en Ucrania. Entre el momento de su creación formal y la primavera de 2026, esta nueva rama militar completó 832.000 salidas de combate y alcanzó 168.000 objetivos durante sus primeros 7 meses de operaciones completas. Hacia diciembre de 2025, el ritmo operativo se situaba en aproximadamente 339.000 misiones aéreas mensuales, complementadas con 2.100 operaciones robóticas terrestres, sumando más de 33.000 bajas confirmadas por video en un solo mes. En enero de 2026,
la tasa de salidas alcanzó un promedio de 3 misiones de drones por minuto de forma continua las 24 horas del día. En ese mismo periodo, el comandante en jefe ucraniano, Oleksandr Syrskyi, declaró públicamente que las fuerzas de drones destruían efectivos rusos a una velocidad superior a la capacidad de reclutamiento de Moscú, marcando el inicio de un cambio en la balanza de desgaste de la guerra terrestre. El funcionamiento de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania se basa en una cadena de destrucción estructurada en capas que abarca desde el reconocimiento continuo hasta la confirmación visual del objetivo, operando mediante sistemas automatizados de procesamiento de datos. Los drones de reconocimiento, compuestos principalmente por cuadricópteros de origen comercial, adaptados para el uso militar, sobrevuelan de manera permanente las posiciones rusas. Este despliegue permite cartografiar en tiempo real las concentraciones de tropas, los desplazamientos de vehículos, los convoyes de suministro, las posiciones de artillería, los nodos de mando y los almacenes de equipamiento en el frente. La información recopilada por estos dispositivos es procesada mediante sistemas de análisis asistidos por inteligencia artificial, los cuales clasifican y priorizan los objetivos en función de su valor estratégico y su nivel de vulnerabilidad. Posteriormente, las misiones de ataque son asignadas automáticamente a los operadores de drones FPV disponibles. Analistas de defensa ucranianos describen este entramado operativo como una plataforma de despacho logístico, encargada de emparejar de forma constante los activos técnicos con los objetivos detectados, prescindiendo de las demoras habituales de las estructuras de mando militares tradicionales. Los operadores de drones de visión en primera persona ejecutan sus misiones desde ubicaciones diversas, que incluyen sótanos situados a 20 kilómetros de la línea de contacto, vehículos acondicionados o posiciones próximas al frente de combate. Estos efectivos reciben los paquetes de datos con las coordenadas de los objetivos a través de sistemas de comunicaciones encriptados. Tras el despegue, el dispositivo intercepta el blanco y detona su carga explosiva, enviando de forma automática la grabación en video del impacto al sistema de documentación de ataques de Ucrania, donde se registra como una baja confirmada. Este registro centralizado es el origen del dato estadístico que atribuye el 96% de las bajas rusas de marzo de 2026 al uso de drones. El ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, basó estas declaraciones en los registros de la base de datos de impactos de las fuerzas de sistemas no tripulados, la cual recopila cada acción en tiempo real, incluyendo marcas de tiempo, coordenadas precisas, tipo de objetivo y evaluación de daños. Publicaciones internacionales como The Telegraph confirmaron de manera independiente que las bajas rusas del 17 de marzo ascendieron a más de 1.700 hombres, identificando la acción de los drones ucranianos como la causa directa de 900 de ellas. En el plano económico, los drones FPV utilizados en estas operaciones registran un coste medio de fabricación de entre $400 y $500 por unidad. En contraste, el personal militar ruso afectado representa una inversión estatal que incluye bonos de enganche de entre $8,000 y $15,000 por soldado, según la región de reclutamiento y el tipo de unidad, además de salarios mensuales complementarios de varios miles de dólares. Los incentivos financieros de la Federación de Rusia han experimentado incrementos constantes con el objetivo de sostener los flujos de reclutamiento ante el aumento de la tasa de bajas en el frente. La diferencia económica entre el coste de producción del armamento empleado y la inversión institucional en los efectivos desplegados sitúa la relación de gasto en un rango de 10 a 20 veces superior para las fuerzas rusas. A nivel macroeconómico y de personal, los datos del Consejo de Seguridad de Rusia señalaron a través de declaraciones de su secretario, Sergei Shoigu, en marzo de 2026, un balance mensual de aproximadamente 40,000 bajas entre muertos y heridos graves. Frente a esta cifra, el ritmo de reclutamiento de la Federación se situó entre los 30,000 y 35,000 hombres al mes.
Esta diferencia supuso un saldo de personal negativo para el ejército ruso durante 4 meses consecutivos, comprendidos entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Informes periodísticos de The Telegraph y evaluaciones independientes de funcionarios occidentales confirmaron en febrero de 2026 que por primera vez desde el inicio de la invasión, el volumen de pérdidas del ejército ruso superó su capacidad de reemplazo, elevando el total acumulado de bajas rusas por encima de los 1.25 millones de efectivos, una cifra superior al total de bajas estadounidenses durante toda la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta directa a esta situación, la Federación de Rusia decretó la creación de sus propias fuerzas de sistemas no tripulados el 12 de noviembre de 2025. Sin embargo, a diferencia de la estructura independiente desarrollada en Ucrania, el cuerpo de drones ruso se integró supeditado a las ramas militares convencionales ya existentes. Su personal está compuesto en una proporción significativa por reclutas conscriptos y voluntarios del sistema BARS, en lugar de unidades de especialistas voluntarios elegidos para la rama, y sus líneas de suministro industrial dependen de centros de producción que son objeto de ataques simultáneos por parte de las fuerzas ucranianas. El impacto de las operaciones de drones sobre las fuerzas de élite rusas queda evidenciado en el estado de las tropas aerotransportadas, conocidas como VDV, que incluyen la 76ª División de Asalto Aéreo de la Guardia, la 83ª Brigada de Asalto Aéreo de la Guardia y la 106ª División Aerotransportada. Datos recopilados por la Corporación de Radiodifusión BBC Rusia, mediante el seguimiento de funerales militares, confirmaron la muerte de al menos 3.162 miembros del personal de las VDV a principios de 2025, señalando que la cifra real es superior debido a los retrasos en los informes oficiales. Intercepciones de comunicaciones atribuidas al comandante de las VDV, el coronel general Mikhail Teplinsky, indicaron que aproximadamente el 50% de los 30.000 paracaidistas comprometidos inicialmente en el conflicto habían resultado muertos o heridos. Asimismo, entre el 10 y el 11 de diciembre de 2025, las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania reportaron la eliminación de 976 soldados rusos en una ventana de 48 horas en las inmediaciones de Pokrovsk, afectando a concentraciones de infantería que integraban elementos de la 76ª División de Asalto Aéreo de la Guardia. Análisis publicados por el Small Wars Journal en abril de 2026 señalaron que la pérdida sostenida de este tipo de personal especializado debilita la cohesión táctica y el conocimiento institucional de las fuerzas terrestres de Rusia, reduciendo la capacidad operativa de batallones de élite cuyos miembros veteranos han sido reemplazados de forma progresiva por personal movilizado con menor instrucción militar. En el ámbito de las operaciones de largo alcance, las implicaciones estratégicas de la campaña de drones se extendieron al territorio de la Federación de Rusia durante el primer trimestre de 2026. El diputado de la Duma estatal rusa y teniente general retirado, Andrei Gurulyov, declaró en los medios de comunicación oficiales el 18 de marzo de 2026 que la extensión geográfica del país dificulta la organización de una defensa aérea continua capaz de neutralizar la totalidad de los ataques profundos ucranianos. Paralelamente, el secretario del Consejo de Seguridad, Sergei Shoigu, informó al Kremlin que el radio de acción de las incursiones aéreas de Ucrania había alcanzado la región de los Urales, un área industrial y geográfica que históricamente se consideraba fuera del alcance de la aviación convencional o los sistemas de misiles tácticos. Los registros del Ministerio de Defensa de Ucrania detallaron que el alcance máximo de sus sistemas no tripulados de penetración profunda pasó de 630 kilómetros en febrero de 2022 a 1.750 kilómetros en abril de 2026. Este incremento en el radio operativo permitió la ejecución regular de ataques nocturnos contra infraestructuras estratégicas situadas en el interior de Rusia, incluyendo la planta de misiles de Votkinsk, la fábrica de explosivos Promsintes,
la refinería de Bashneft en Ufa y las terminales petroleras del Golfo de Finlandia. De acuerdo con los análisis de actividad aérea publicados por el Kyiv Post, el ritmo de lanzamiento de ataques de largo alcance se duplicó entre el periodo final de 2025 y el primer trimestre de 2026, pasando de un promedio de 2 operaciones masivas diarias a 4 incursiones por noche. Asimismo, el volumen de dispositivos desplegados por incursión se incrementó de una media de 50 a 70 drones a oleadas combinadas de entre 100 y 200 aparatos por misión. Una de las prioridades operativas de las fuerzas de sistemas no tripulados en la retaguardia profunda ha sido la neutralización sistemática de la arquitectura de defensa aérea rusa. Durante la primera mitad de marzo de 2026, las fuerzas ucranianas destruyeron un total de 26 sistemas de defensa y radares en profundidad operativa, entre los que se incluyeron baterías de alcance medio Buk M1 y Buk M3, componentes de los sistemas de largo alcance S-300V, un radar del complejo S-400 Triumph en la región ocupada de Donetsk y unidades móviles de corto alcance de los tipos Tor y Pantsir. Las tácticas empleadas combinaron el uso de drones cargados con ojivas reforzadas de 100 kilogramos y aproximaciones multieje, donde oleadas de dispositivos de bajo coste provocan la activación de los radares enemigos, revelando sus coordenadas exactas para ataques de precisión inmediatos. La degradación de esta red de radares facilitó la posterior penetración de vectores aéreos ucranianos hacia depósitos de combustible, centros logísticos y puestos de mando ubicados a distancias de entre 30 y 120 kilómetros de la línea del frente. A pesar de las pérdidas de material y personal registradas en las estadísticas del conflicto, las capacidades industriales y de reclutamiento de la Federación de Rusia continúan operativas. El volumen de alistamiento militar ruso se mantiene en un rango de 30.000 a 35.000 soldados mensuales, lo que permite sostener la presencia de unidades en las líneas de combate, aunque el balance final frente a las bajas acumuladas sea negativo. En el plano de la producción de armamento, el asesor del Ministerio de Defensa de Ucrania, conocido como Bezkresnov, confirmó que las fuerzas rusas continuaron empleando misiles balísticos Iskander fabricados entre finales de 2025 y principios de 2026, lo que indica que las cadenas de montaje mantuvieron su actividad de ensamblaje incluso tras las incursiones contra instalaciones industriales como la planta de Votkinsk. En términos globales, el balance de pérdidas humanas del primer trimestre de 2026 situó las bajas rusas en 89.000 efectivos frente a unos 80.000 reclutas incorporados, manteniendo una tendencia de reducción de personal a mediano plazo, sin que esto signifique un colapso estructural inmediato de las fuerzas de asalto rusas, las cuales mantienen avances lentos en sectores específicos del frente. En el ámbito logístico y de seguridad interna, los servicios de seguridad rusos implementaron normativas de inspección obligatoria dirigidas al transporte comercial de carga por carretera en las rutas de acceso a instalaciones militares dentro de las 11 zonas horarias del país, identificando los vehículos pesados comerciales como vectores de riesgo potencial para la introducción o activación de dispositivos no tripulados. A nivel operativo global, las estadísticas de marzo de 2026 indican que las fuerzas de Ucrania interceptaron y derribaron 33.000 drones rusos, al tiempo que lanzaron 7.000 dispositivos hacia el interior del territorio ruso y registraron ratios de bajas globales estimados en una baja ucraniana por cada 5 rusas, según datos analizados por observadores militares europeos y la presidencia de Finlandia. La